tardes, alumnos y alumnas de la carrera de Psicología. Vamos a dar comienzo a nuestro cuarto teórico de la materia Psicología Laboral. Y en este caso vamos a presentar y a discutir uno de los temas propuestos en el programa, que es sobre grupos y sus principios organizadores. Hasta ahora hemos venido abordando y trabajando el tema más que nada de las organizaciones, entenderlo y diferenciarlo del tema de, concepto de las instituciones, cómo el contexto influye o afecta a las organizaciones, cómo las atraviesa. Y ahora vamos a empezar a adentrarnos un poco más en lo que tiene que ver con ya empezar a mirar hacia el interior de las organizaciones, y vamos a empezar por observar qué es un grupo, ¿no? Teóricos más adelante vamos a empezar a desarrollar o a ver o a focalizar un poco más en los sujetos que integran estos grupos, para finalizar y desarrollar más de lo que hemos venido mencionando en algunos de estos teóricos sobre la salud mental de los sujetos. Los temas centrales, como les dije, y el texto que vamos a trabajar hoy va a proponer abordar los temas de grupo, organizadores grupales, y empezar a discutir qué es esto del sujeto, de la subjetividad. No vamos a adentrarnos todavía en el tema de la identidad, que será un tema a desarrollar en los próximos teóricos. Ahora bien, el texto, como les había mencionado, que vamos a trabajar principalmente es el de Ana Quiroga, respecto a enfoques y perspectivas en psicología social, y el capítulo que vamos a trabajar es el que toma el concepto de grupo y los principios organizadores de la estructura grupal en el pensamiento de Enrique Pichon-Rivière. Entonces, de esa manera, estos temas son los que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a recordar que la psicología social no se propone simplemente analizar o entender qué es un grupo, sino que lo va a hacer en función de entender mejor esta categoría de sujeto, cómo entiende al sujeto, a su comportamiento, y entender por qué los sujetos necesitan y forman parte de los grupos. Lo que claramente también al principio del capítulo que trabaja Ana Quiroga, la autora que vamos a desarrollar hoy, va a ser todo un planteo epistemológico, y este aspecto lo quiero resaltar porque también lo venimos abordando en los otros teóricos, de detenernos un poco en qué conceptos y qué categorías conceptuales nosotros construimos y seleccionamos para analizar y abordar un fenómeno. Si bien recordemos que nosotros claramente estamos en la materia de psicología laboral, nosotros vamos a utilizar y a pensar estas categorías, estos conceptos que vamos a encontrar en este texto, en función a ese contexto o ese fenómeno que es el campo de la psicología laboral, y a entender cómo estos sujetos que conforman grupos y forman parte de organizaciones van a estar, o vamos a tender a pensarlas y articularlas en el contexto de lo laboral. Entonces, es importante tener en cuenta y detenerse a pensar, qué conceptos, desde qué marcos teóricos uno se separa para observar los fenómenos, como venimos diciendo en los teóricos anteriores, y detenernos a observar eso que se nos presenta como real, intentar analizar qué es lo que tenemos frente a nosotros. Esos conceptos y definiciones es lo que me va a permitir darle un sentido y comprender ese fenómeno que yo estoy intentando observar y entender.
estos conceptos lo que me permite es ir más allá de la experiencia. O sea, yo ingreso o estoy en una organización donde observo algunas dinámicas laborales, entiendo, trato de comprender como un contexto a través de esas organizaciones, a los sujetos, a los grupos, pero hay un plano desde lo perceptivo, descriptivo, que necesito ahondar para poder comprender qué es lo que yo estoy intentando observar o analizar. Entonces, las preguntas que yo voy a construir es lo que me va a servir también de guía para tratar de comprender ese fenómeno. En este caso, una de las principales o las preguntas que yo me voy a ir haciendo para comprender qué es esto de un grupo es tratar justamente de entender cómo es su estructura, cómo se conforma un grupo, qué es lo que lo define como tal, qué características tiene, y claramente en el campo de lo laboral es tratar de comprender estas particularidades que pueden presentar los grupos al interior de las organizaciones. Vamos a partir de la base de una parte de los conceptos o de la definición que nos propone la autora, que es entenderlo al grupo como un conjunto de personas que comparten un tiempo y un espacio, que están articuladas y digamos, lo que las amalgama es una mutua representación interna, que es cómo se configura dentro de cada uno de los sujetos ese grupo, cómo construyen esa idea de ese otro cada uno de estos sujetos. Eso también propicia a cierta configuración, tanto de asunción o adjudicación de roles de los sujetos dentro de esos grupos. Se generan vínculos, interrelaciones, conceptos que después iremos viendo, que amalgaman esos vínculos o deberían amalgamar esos vínculos. Y tiene, acá vamos a ponerle especial atención, tienen una tarea en común. Lo que en otros autores como Etkin, por ejemplo, aparecía el tema del objetivo como aquello central que amalgamaba a las organizaciones. Acá el grupo vamos a entender que la tarea es lo que aglutina, ¿no? Más allá de lo que hemos hablado de la importancia de los vínculos, cómo se van construyendo los vínculos dentro de este grupo, la tarea es la que le da también una configuración particular a esos grupos, es lo que le da una finalidad y es lo que después vamos a ver que es un elemento central para la construcción del sujeto y su subjetividad. El grupo construye y propicia una red de vínculos. ¿Y cómo se van construyendo? ¿Por qué? Y acá empezamos a observar la relación entre sujeto y grupo. Todos los sujetos tenemos necesidades, y esas necesidades buscamos generalmente satisfacerlas. Esa satisfacción y ese interjuego entre necesidades y satisfacción de necesidades, para la satisfacción de esas necesidades siempre necesitamos de un otro. Ahí es en donde el sujeto necesita de esos otros y por eso es que necesita formar parte de un grupo. Esta red que se construye en los grupos tiene siempre presente es la relación de estos tres elementos: necesidad, objetivos y tareas. Como recién mencionaba, el sujeto necesita de este grupo, de los otros, que van conformando un grupo para la satisfacción de sus tareas. En esa red vincular, donde aparece también la tensión entre necesidades y no necesariamente la satisfacción de esas necesidades, sino que también aparece la frustración por no llegar
o no poder cumplir esas necesidades que tienen los sujetos, que tenemos todos los sujetos, hay una tensión constante en los grupos. En esa tensión constante, en esa trama vincular que se van construyendo en los grupos, aparece un elemento que tiene que ver con esto de la red vincular que se construye dentro de los grupos, que es clave también para la construcción de los grupos, que es esta noción de grupo interno. En este interjuego entre las necesidades que se buscan satisfacer, pero con esta tensión constante entre la gratificación y la frustración, todos los sujetos van construyendo en esos vínculos, en esa trama vincular, y a partir de las relaciones que van construyendo dentro de ese grupo, ciertas representaciones de los otros, que tienen que ver muchas veces con las funciones y los roles que están asignados o se asignan los sujetos dentro de los grupos, y con otras características que van presentando los sujetos dentro de ese grupo y las particularidades, si se quiere, identitarias de ese grupo que lo diferencia de otros dentro de las organizaciones. Y es esas representaciones internas es lo que va construyendo y conformando este grupo interno. La idea o la configuración que tiene cada sujeto de todos los miembros de ese grupo, dando cuenta de ciertas características o rasgos que el sujeto va armando y construyendo de ese grupo en particular, del que conforma y forma parte, o de otros grupos a los cuales no forma parte, pero que se representa estas características de estos grupos. Como habíamos comentado en una de nuestras primeras filminas, el objeto no es simplemente abordar o analizar la psicología en su aspecto social, sino abordar estos temas en términos, en función de poder comprender el sujeto dentro de esta trama social. Acá aparece el sujeto, y cuando decimos el sujeto como emergente, es porque lo que se está prestando atención es cómo este sujeto conforma o forma parte de los grupos y cómo se construyen los grupos y por qué se construyen los grupos. La subjetividad aparece como un elemento central o clave en esto de la necesidad que tiene el sujeto de formar parte o ser parte de un colectivo, de un grupo. Esa subjetividad, como también lo hemos visto en otras oportunidades, en otros textos, implica una construcción histórica, ¿no? O sea, el sujeto, todos nosotros, a partir de nuestra propia historia de vida, vamos y a partir de esas distintas experiencias y tramas vinculares que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas, vamos conformando esta subjetividad que tiene que ver con esa relación con ese otro que yo voy teniendo a lo largo de toda mi vida. Hay esta subjetividad que da cuenta de no solamente de esa recorrida o esa trama histórica de la cual digamos, nosotros llevamos y somos parte, en esa construcción subjetiva hay una dialéctica que todos los sujetos van teniendo con esos otros sujetos que conforman distintos grupos, y van a través de estos distintos vínculos que se van conformando a través de este mecanismo, proceso dialéctico, son los que van dando o conformando a esta subjetividad.
en este proceso, como decimos, de construcción de la subjetividad, acá el sujeto, y lo vamos a ver en términos también de lo grupal, el sujeto se transforma y transforma también tanto la realidad que lo rodea, los grupos, como a sí mismo. Esta dialéctica es lo que permite esa construcción, pensándola en términos de transformación. Como hemos dicho, todos los sujetos son sujetos de necesidad. Todos tenemos necesidades que buscamos satisfacerlas y para eso necesitamos, digamos, estar en relación con otros. Este sujeto de la necesidad, y lo que se va a plantear también en el texto, que también lo traíamos en función de entender cómo son o qué son los grupos, y allí aparece el tema de la tarea como un aspecto clave o central para entender esta categoría, digamos, de lo grupal y qué es un grupo. La tarea es lo que le permite poner en acción al sujeto, hacer, ¿no? El hacer va a aparecer como un elemento central y clave para la construcción de las subjetividades. Después vamos a ver que también va a tener ciertas implicancias con lo que nosotros vamos a entender desde esta propuesta, un enfoque teórico, cómo se entiende también la salud mental, ¿no? Vinculada, relacionada con este hacer que pone en juego la tarea. Allí, tanto en esta puesta en marcha de este hacer a través de las tareas concretas que tienen los grupos y que concretamente llevan a cabo los sujetos, es la que permite mantener esta relación dialéctica y la construcción de estos vínculos en los grupos. Y cuando se habla que el sujeto, o que el sujeto debería al menos estar activamente adaptado, acá empezamos a ver una noción de cómo se entiende la salud mental, ¿no? La salud mental como capacidad del sujeto que tiene para responder activamente, para generar estos vínculos y estas tramas en los grupos, y tener la capacidad, en términos adaptativos, de transformarse y transformar a esos grupos. Por otra parte, y uno de los aspectos importantes a rescatar o a resaltar de este concepto clave que es la tarea, esta misma tarea también es la que define al sujeto como sujeto de acción. Es la que le permite de alguna manera situarlo en un grupo, en una trama vincular, y como hemos dicho, esta tarea le permite un hacer, ¿no? Este hacer es el que le propicia un lugar determinado en un grupo. Uno de los aspectos que aparecen en los grupos es esto de los procesos de interacción. Entendiendo que un grupo comparte un tiempo y un espacio determinado, donde hay una asunción y adjudicación de roles, allí también se ponen en juego una serie de gestos, acciones, lenguaje, una comunicación que debería haber entre los mismos sujetos o entre los sujetos en un mismo grupo. Esas distintas, digamos, acciones recíprocas, dialécticas que se dan entre los sujetos, es lo que también va conformando y dándole forma a estas distintas subjetividades que se van construyendo en el marco de estos grupos.
cuando hay algo de esto de la trama vincular, de esta dialéctica que debería haber comunicacional, cuando hay algo de esto que se obstaculiza, no fluye, se traba allí donde no hay una adaptación activa, como hemos visto recién, sino más bien una respuesta rígida, allí es donde estaríamos hablando de cierta patologización de ese vínculo, ¿no? Hay algo de estas tramas vinculares que no se dan, no fluyen, y se obstaculiza estas relaciones vinculares. Estos distintos elementos que traemos para analizar y entender, o tratar de entender cómo se conforman los grupos, qué cuestiones son las que yo debo prestarle atención en la conformación de los grupos, si es que los hay, porque un aspecto importante a tener en cuenta con esta categoría conceptual o este concepto de lo grupal para el campo nuestro, es entender que en las organizaciones del trabajo puede haber sujetos, pero no necesariamente grupos, o puede haber grupos, muchos y diversos grupos que se conforman dentro de las organizaciones y que responden a estas distintas tramas vinculares, a estos distintas o diferentes construcciones subjetivas que se van dando en el marco de estas tramas vinculares, que van propiciando, fomentando diferentes grupos dentro de las organizaciones. Entonces, poder detenernos a pensar en las implicancias que ello tiene en las organizaciones es sumamente relevante para nosotros. Y como decíamos, dentro de estos grupos hay ciertos principios, como se llaman principios organizadores grupales, que vendrían a ser, digamos, las leyes internas por las cuales un grupo puede ser un grupo y no un conjunto de personas, ¿no? Que es lo que le da cierta estructura a esto que llamamos lo grupal. Y como venimos viendo, hay ciertos elementos que hacen a la posibilidad de la construcción de un grupo, como las necesidades, los objetivos, la tarea, y esta representación interna que tienen los sujetos de esos otros que conforman el grupo. Estos distintos elementos son los que permiten y pueden dar cuenta que estamos frente a un grupo. En estos procesos interaccionales, como venimos hablando, que hay una dialéctica entre los sujetos, que propician esta trama vincular, cada uno de estos sujetos es una síntesis de estos grupos, por la interiorización que van haciendo cada uno de los sujetos, de las particularidades que tiene ese grupo de lo cual se forma parte. Esta mutua representación interna es lo que le va dando configuración y una caracterización también particular al grupo, y es lo que permite de alguna manera también darle un lugar particular al sujeto dentro de ese grupo. Esta es la bibliografía principal que tenemos de referencia. Y como últimas reflexiones, lo que les propongo es pensar de qué manera este contexto, y en todos los teóricos de alguna manera nos vamos a seguir refiriendo al contexto, dado que la coyuntura no solamente amerita pensar y replantearnos las categorías y los conceptos que vamos viendo en la materia, sino que, como ya he dicho, nos interpela profundamente respecto de cómo este contexto ha transformado las organizaciones del trabajo,
y debemos reflexionar acerca no solamente de ese impacto en términos de cómo ha condicionado las tareas, los procesos de trabajo, sino a nivel de salud mental, el impacto que está teniendo y que puede llegar a, que va a tener algún efecto, pero ante el cual, digamos, tenemos que estar como observadores de los efectos que esto puede tener por un largo tiempo en los sujetos trabajadores. Entonces, en el tema que nos convoca hoy, que es el de los grupos y pensar estas conformaciones dentro de las organizaciones, cómo uno las puede ir identificando dentro de las organizaciones y cómo el sujeto forma parte de estos grupos. Lo que les propongo es pensar, ¿no?, cómo afecta este contexto en estas dinámicas grupales, la conformación de los grupos, cómo incide tanto el ASPO como las propias, digamos, características, lo que presenta el contexto del COVID en algunos sectores más que en otros. Hemos visto en algunos teóricos que tiene efectos distintos según sea por el sector de salud o trabajadores estatales o en el sector docente. Los impactos son diferentes por el nivel de exposición que se tiene frente no solamente a la posibilidad del contagio, ¿no?, y acá ya estamos hablando de cuestiones más de riesgo biológico, sino a las distintas transformaciones y a los distintos riesgos que surgen en este marco tan particular, ¿no? Entonces, detenernos a pensar de qué manera este contexto influye y atraviesa en los grupos, en sus dinámicas, y estar como atentos a qué es lo que puede suceder en términos de efectos y transformaciones, es lo que les propongo pensar cuando lean y cuando tengan una lectura más detenida del texto, es ver de qué manera esto más conceptual que leemos a través del texto, cómo se puede ver interpelado y transformado en un contexto como el que estamos atravesando. Bien, esto es todo por el teórico de hoy y nos veremos ya la semana próxima.